Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Vázquez y continuando con la explicación yo les vengo a explicarles sobre qué es el sentido literal. El sentido literal es el sentido propio de las palabras o expresiones. Es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual al que encontramos en el diccionario. El sentido literario no varía en función del contexto, la intención o la situación. Por lo tanto, no da pie a segundas interpretaciones o doble sentido. En este sentido se contrapone al sentido figurado, como así, por ejemplo, Luis vio las estrellas con Marta, es decir, ambos contemplaron ese firmamento. Un concepto un poco más sencillo o fácil de manejar de qué es el sentido literal es lo que se lee o reproduce al pie de la letra completamente y con exactitud. El lenguaje literal, por oposición al lenguaje figurativo, que no utiliza los recursos que alteran la realidad del lenguaje como símiles, analogías o metáforas. Buenas tardes, mi nombre es Bimari Torres y yo le voy a hablar sobre cómo se usa la palabra literal. La palabra literalmente se usa para indicar que lo que se está diciendo no es una exageración o una forma de hablar. Es decir, que si algo ocurre de forma literal, ocurre tal y como está sucediendo, o sea, tal y como lo estamos verbalizando. Es decir, si algo ocurre de forma literal, ocurre tal y como lo estamos verbalizando en un sentido no metafórico. La mayor parte de las cosas que expresamos cuando hablamos no describen al pie de la letra la acción que ocurre, sino que lo hacen de forma figurada. Como por ejemplo, tomar del pelo, tirar la toalla, estar hecho polvo. Son un tipo de expresiones que usamos en la vida cotidiana que están llenas de exageraciones y que son frases hechas cuyo significado no es igual al significado de las palabras que lo componen. También tenemos los chistes que se nutren de este tipo de dobles significados y que no son tan evidentes. La palabra literalmente funciona como una especie de desactivador de frases figuradas. Es decir, que cuando decimos que algo ha ocurrido literalmente, le estamos avisando al interlocutor que lo que estamos diciendo ocurrió al pie de la letra con lo que pasó. Como por ejemplo, cuando me calzo las chancletas, quiere decir que me pongo literalmente las botas. Por ejemplo, cuando decimos que Spider-Man está subiendo las paredes, quiere decir que literalmente en la película Spider-Man está subiendo las paredes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Pérez y hoy les vengo a hablar sobre el significado literal. Se ha denominado significado literal al significado estándar y en contraposición. Es decir, literal es algo conforme a la letra de un texto y el sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere decir que no se tiene en cuenta el sentido figurado o sugerido. Por ejemplo, Raúl le dio una mano a su padre. Es una frase que señala que este hombre ayudó a su progenitor, pero en el sentido literal afirmaría que Raúl le entregó una extremidad a su padre. Queda claro que el sentido literal en ocasiones es ilógico. El problema de la comprensión literal del idioma no es nuevo ni único en el nuestro, sino que lleva mucho tiempo siendo materia de estudio de los lingüistas y traductores, tanto para mejorar la interpretación de los textos extranjeros como para mejorar la comunicación con el exterior. Gracias. Mi nombre es Valentina Pereira Fernández y hoy les hablaré sobre la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Una de sus diferencias es que mientras que el sentido literal es explícito, el sentido figurado es implícito. Otra diferencia también es que en la lectura del sentido figurado, el lector o el oyente tiene que asociar lo que lee o lo que escucha con una acción, una cosa o un objeto. Otra diferencia también es que mientras que el sentido literal es muy claro y preciso, el sentido figurado no lo es, dado que le dan varios significados a una sola palabra. Por ejemplo, cuando se dice que un paciente sufrió del corazón, eso significa que sufrió una afección cardíaca.
mientras que para el sentido figurado podría ser que sufrió un mal de amores. Otra diferencia también es que el sentido literal se utiliza en profesiones tales como la medicina, el periodismo, en textos de historia y geografía y en discursos orales formales, mientras que el sentido figurado se utiliza en la poesía, en los dichos populares y en los trabalenguos. Gracias. Las manzanas se pelan, se parten en cuadritos y se ponen a remojar en agua con una cucharada de sal para que se conserven blancas. Desde que yo recuerdo, esta sopa se preparaba en casa con motivo de la visita que mi tío realizaba a la capital cada año. Mientras yo ayudaba a mi madre a prepararla, escuchaba lo sencillo, lo bueno y lo inteligente, lo guapo, lo simpático y lo maravilloso que era mi tío. Las palabras de mi madre actuaban en mi interior con gas vanidoso que inflamaba mi pecho cual si fuera un globo y lo enderezaban con orgullo. Qué importante me sentía de pertenecer a la familia Romero. En todo México no podía existir una mejor casta, linaje y alcurnia. Era inevitable que mientras se doraba la harina y se ponía a freír en el aceite hasta que dorara, se hablara de la última empresa del portentoso tío. Y mientras se molían el jitomate y la cebolla y se ponían a hervir hasta que sazonaran, se comentara sus más recientes adquisiciones. Fue una de esas tardes mientras movía continuamente el caldillo para que no se le formaran grumos cuando escuché que mi tío había sido llamado por el gobernador a ocupar un puesto político en el estado del Tabasco. Buenas tardes, mi nombre es Rosaliano Beltrán y le acabo de leer La Síntima Suculencia escrito por Laura Ezequiel en 1998, llamada La Sopa de Manzana. En el fragmento mencionado de la autora mexicana, en él se desarrolla la narración basada en lo que sería una receta de cocina, donde se explica agudamente la preparación de la sopa de manzana. En primer lugar, y respecto al análisis del contenido, se puede apreciar la idea principal que la autora desea expresar es la ambivalencia de identidad, donde por una parte se tiene la imagen pulcra del tío, mientras que su imagen real era totalmente contraria. De ahí se derivan varias ideas que, además de sustentar el tema, expresan la visión de la autora presente en los presentes episodios basados en la vida real, que son que mientras en una familia se tiene una imagen diferente de un familiar,